eso siempre. Ahorita mandó Silvia un mensaje. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias por recordar. Bueno, entonces estamos diciendo que la raíz o toda la especificidad del profetismo israelita es la relación íntima que tiene con ese ser del que se sabe elegido, que se sabe para una misión por amor. No porque él lo necesite, es porque ama a ese pueblo, es porque quiere a ese pueblo feliz. Entonces, eso es lo que podemos decir rápidamente de Amós y nos pasamos a Oseas en la página 93. El influjo de Oseas es un poquito más fuerte que el de Amós. Porque hace mucho uso Jesús de la imagen del matrimonio, ¿verdad? O sea, Dios, él mismo es el novio, ¿verdad? Acabamos de oír, terminando Mateo en las ferias, o sea, la misa diaria, acabamos de oír todos los mensajes escatológicos, las vírgenes prudentes, todo eso, ¿verdad? De la boda. Entonces, está ese eco en el Nuevo Testamento. Pero el tema más importante donde nosotros nos podemos regocijar, digamos, cómo Jesús nuevamente utiliza este texto, es en la parábola del hijo pródigo. Entonces les voy a hacer varias observaciones y me dicen, ustedes me contestan. ¿Qué buscaba el hijo pródigo cuando le pide al padre la herencia? Y cuando él se va a países lejanos a disfrutar esa herencia con todo tipo de mujeres, con todo tipo de banquetes, ¿qué buscaba? ¿Qué buscaba este muchacho? Libertad. ¿Libertad? El placer. Pero en síntesis, disfrutar de algo que no se había ganado también. Disfrutar. O sea, él buscaba la alegría. Disfrutar. Y de alguna manera él sentía que en la casa de su papá él no podía disfrutar de todo eso. Entonces, fíjense ya en nuestro escenario, cuando nosotros decimos, yo tengo derecho, ¿por qué no voy a? Es mi vida, yo tengo derecho, ¿por qué no tengo yo derecho? Me merezco ahorita algo, ¿verdad? Porque yo hice tal cosa y ahora me lo merezco, ¿verdad? Entonces, uno tiene como esa actitud en la vida de que yo tengo derechos y me los merezco. Entonces el hijo pródigo significa despilfarrador, ¿verdad? Eso significa. Él despilfarró la herencia, todo lo que era del padre, pero él lo pidió y el padre buenamente se lo dio todo, ¿verdad? Bueno, entonces él se fue, lo despilfarró todo, ya saben ustedes la historia. Ok. Cuando regresa, o sea, él buscaba la alegría, la felicidad, pero resulta que no la encontró. No la encontró ni en la riqueza, ni en los placeres, ni en el prestigio. Fíjense, no lo encontró ni en el poder, ni en el placer, ni en el prestigio. No lo encontró. Y tuvo que regresar con el padre. Se acordó que tenía un padre y regresó. Y entonces se da cuenta usted de que el padre lo recibe y le pone un traje importante, con un anillo, con sandalias. O sea, ahí tiene él todo el prestigio, el amor del padre. Él tiene ahí el poder de la casa del padre, el placer porque el padre le hace una fiesta, y la fiesta es alegría. La alegría que él fue a buscar por otro lado, resulta que estaba ahí con el padre, y él se dio cuenta después de su experiencia. Pero había también otro hijo que no se había ido. ¿Pero qué es lo que dice ese hijo? ¿Qué dice? Creo que le reclama, le dice que porque si él se ha portado bien, nunca lo ha recibido, ni le ha reconocido, así como le está reconociendo al hijo pródigo. Ajá. Pero el padre le dice, hijo,
todo lo mío es tuyo. O sea, lo que pasa es que el que no ha reconocido es él. ¿Y él por qué se quedó ahí? ¿Qué es lo que espera ese hijo? Ese hijo grande, ¿qué espera? ¿Cuál es la esperanza de ese hijo? Ganarse su herencia de una buena manera, pienso yo. O sea, que el papá se muera y que le deje toda la herencia a él y no compartirla con el hermano. Y ahora que él regresa y mira que no solo va a compartir con el hermano y el hermano se lo fue a gastar todo, ahora su parte la tiene que compartir con el hermano pero está pensando en la muerte del papá. O sea, él no está pensando, no se quedó ahí por amor. Se quedó por debo. Muchas veces en nuestra escena actual, nosotros hacemos las cosas por deber. Es que si no hago esto, Dios me castiga. O es que si no hago aquello, Dios a saber. Y entonces a saber, para que no me pase algo así, bueno, entonces tenemos una imagen distorsionada. Y es lo que Jesús viene a decir. Yo no vine a abolir la ley, sino a darle el sentido y el cumplimiento y a demostrar quién es Dios, cómo es Dios. Pero vean cómo la tradición tan antigua de la monarquía no deja que el mensaje de Jesús entre con esa claridad y con esa sencillez. Entonces vean, los dos hijos buscaban la alegría, los dos hijos. Ahora la pregunta, este hijo que se quedó ahí, el hijo mayor, ¿entró a la fiesta? ¿Pudo disfrutar de la fiesta? No, porque está resentido con el Padre. Muchas veces nosotros tenemos resentimiento de Dios porque no escuchó nuestra oración, porque la vida que estoy llevando no es la que merece, porque yo hago esto y tengo aquello. Solo con que uno diga, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué? Ya solo con eso es que nosotros ya sabemos que eso no lo merecemos. Bueno, ahí se puede decir mucho más, pero bueno, solo les dejo con esa idea, ¿verdad? Vemos esa expresión perfecta de la parábola que puede tener muchas interpretaciones, pero aquí es como ver cómo Jesús utiliza ese tema del amor, pero sin condiciones. ¿Pero quién es el que ama sin condiciones? Es el Padre. No es ninguno de los dos hijos, es el Padre. Entonces ahí hay dos ejemplos muy claros. De ahí que Jesús vaya a decir siempre en su mensaje, que va a decir, las prostitutas y los ladrones van a entrar primero al reino. ¿Por qué? Porque estos, habiendo experimentado el dolor, el sufrimiento de sus propios actos, van a tener más claridad al reconocer el amor que se les tiene gratuitamente, porque se sabe que no lo merecen. En cambio, el que se sabe bueno, perfecto, santo, ese es capaz de juzgar a medio mundo, que era lo que hacían los fariseos, los saduceos, porque ellos son los buenos, son los perfectos. Y Jesús va a decir, lo que pasa es que ustedes se han puesto cargas tan grandes y le ponen cargas a la gente y ustedes no la cargan. Entonces nadie entra, ni ustedes ni ellos, porque no se puede. Bueno, entonces vemos esa imagen. Otra imagen de Oseas es la imagen de Egipto, ¿verdad? Donde dice, Jesús estuvo en Egipto hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. ¿Qué es lo que dice Oseas 11:1? De Egipto llamé a mi hijo. Se refiere originariamente a la liberación del pueblo. Pero vean cómo una misma imagen se puede aplicar hasta el día de hoy. ¿Sí me comprenden? Esa misma imagen, porque ¿de qué salió de Egipto? Hoy no vamos a salir de Egipto, pero Egipto es sinónimo de esclavitud. Entonces nosotros podemos descubrir eso. Dios me sacó del fondo, yo toqué fondo y de ese fondo me sacó, es de la esclavitud, de ese fondo vi la luz, de esa oscuridad, o sea, mi vida es tiniebla. Es la historia de Agustín, ¿verdad? Entonces, que él mismo va a decir que fue tarde, que tanto pelear por descubrirlo y ahí estaba. Bueno, entonces vemos a Jesús presentando quién es el verdadero Israel. Pues el verdadero Israel entonces van a ser los Anahuín. ¿Quiénes son los Anahuín en Lucas? En Lucas los Anahuín son, porque es Mateo el que va a usar la palabra pobres de espíritu, una palabra
que se va a complicar mucho, pero no es complicada cuando uno entiende todo el hilo conductor de los textos. Los profetas se llaman Anahuim, son pobres de espíritu. ¿Por qué son pobres de espíritu? Porque ellos ni siquiera quieren decir lo que tienen que decir. Ellos hacen lo que Dios les dice que hagan, dicen lo que Dios, y tenemos por excelencia a Jesús de Nazaret haciendo eso, ¿verdad? Yo no vine a decir, a hacer mi voluntad, ni a decir mi voluntad, sino que para mí es hacer la voluntad del Padre, dirá Jesús, ¿verdad? Pablo más adelante dirá, ya no soy yo el que vivo, sino es Cristo el que vive en mí. Entonces, todo eso, ok, eso se pasa a nuestra escena para ver cómo va. Luego hay otros textos más esporádicos en Mateo 9, 9:13, ¿verdad? Y 12:7. El tema de que están recogiendo espigas, y lo tenemos en Oseas 6:6. No sé si alguien tiene hoy Oseas. Sí, Betsy. Entonces, aquí en este tema vamos a ver el tema muy actual de Jesús, sobre todo en el Evangelio de Lucas. Oseas 6:6. Porque quiero amor, no sacrificios, conocimiento de Dios, no holocaustos. Muy bien. Y entonces ahí es, parafraseando, ¿verdad? Lo que quiero es misericordia, compasión. Eso es lo central en Jesús, la compasión y la misericordia. Y esa misericordia y esa compasión es la que denuncia el formalismo de los fariseos, porque ellos muchas abluciones, mucha limpieza por fuera, pero ya se van viendo las distintas formas como ellos tratan de aparecer justos, ¿verdad? Entonces, más bien, más que tener esa aplicación rigorista a la ley, lo que se necesita es una relación íntima con el ser humano. Lo que va a decir Juan, de que no puede ser que digamos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, llámese el más cercano o el más necesitado, ¿verdad? Entonces, aquí incluso la misericordia de Dios se llega hasta los paganos, ¿verdad? Que estos son los que ni siquiera lo conocen. Por eso, en esta cita de Oseas, que es Oseas 2, 1 y 25, vean cómo está parafraseado. Llamaré pueblo mío al que no es pueblo mío. O sea, el pueblo de él era Israel, pero va a llamar pueblo de él a los paganos, que no son su pueblo, que no han sido elegidos. Y amada mía a la que no es amada. O sea, ellos van a ser entonces los amados porque van a responder. Y sucederá que el lugar donde se les dijo, no sois mi pueblo, ahí serán ellos llamados hijos de Dios vivo. Y eso lo dice Jesús claramente. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos, hijos, y en el Padre Nuestro. O sea, vemos, no sé si ustedes ven esas conexiones con mucha claridad para ver cómo es nuestro caminar entonces del discipulado, el seguimiento de Jesús. También está en la primera carta de Pedro, vosotros que en un tiempo no erais pueblo, ahora sois el pueblo de Dios. Pero ¿por qué el pueblo de Dios? Porque se practica la justicia. No es porque se pertenezca a la iglesia católica o evangélica o a la que sea. La práctica es la de justicia. ¿Y qué es la justicia? Es darle por derecho lo que le corresponde al otro, por derecho, no porque yo sea buena o mala o lo que sea, ¿verdad? No, es por derecho. El otro es su derecho. Tener un techo, tener una ropa, tener un pan, es su derecho. No es solo mi derecho. Pero luego nosotros decimos, no, pues es que como son haraganes, porque no trabajan, porque bueno, eso ya es otra historia. Pero el hecho es de que el derecho es lo que les corresponde y eso es la justicia, sin ponerle tantas aristas a esa. Ahora veamos en la página 104 a Miqueas.
en el Nuevo Testamento. Básicamente, Miqueas lo utiliza Mateo. Mateo es el que más va a utilizar citas de los profetas. Y Miqueas 5:1 habla del lugar donde nace Jesús, donde tiene que nacer el Mesías. ¿Se recuerdan ustedes que cuando los magos en Mateo están preguntando dónde nace el rey de los judíos? Entonces Herodes, que no sabe, pregunta ahí a los escribas que digan dónde es, ¿verdad? Y entonces ahí es donde encuentran la cita. Y vamos a ver, entonces Miqueas 5:1, que está en Mateo 2:6, para hablar del lugar del nacimiento del Mesías. Otros textos encuentran especial resonancia el texto de Miqueas 6:8. A ver si tienen 6:8 de Miqueas. Este texto tiene que ver con el que hablamos anteriormente. Jesús recalca la importancia capital de la justicia y la misericordia. Y es esta justicia y esta misericordia la que desenmascara la falsa religiosidad. O sea que hay una falsa religiosidad. Y eso lo dice Jesús varias veces, ¿verdad? Cuando dice, no todo el que dice Señor, Señor tiene que ver conmigo. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, que está desde el Antiguo Testamento. Si alguien tiene ahí Miqueas, entonces, ¿Yo? A ver, por favor. Dice, ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que dije. Tan solo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad y te portes humilde con Dios. Fíjense qué cosa más bonita esta cita, ¿verdad? Ya se te ha dicho lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, ya se te ha dicho varias veces qué es lo que tienes que hacer. Practicar la justicia, amar la caridad y lo bueno. No, amar la caridad y conducirte humildemente con tu Dios. ¿Qué significa conducirte humildemente? No es una pose, es decir, Dios es Dios y yo soy yo. Yo no soy asesora de Dios, de que haz esto, quita aquello, pon esto, hagas. No, yo no soy asesora. Yo lo único que reconozco que Él es el Señor y Él sabe lo que hace. Y al final de cuentas, fíjense que esto tiene mucho que ver con el tema de perdonar a los enemigos, orar por ellos. A ver, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente dice, no, eso no es para mí. Yo sí que no puedo. Pero vean cuál es la tesis que está ahí enfocada. Una persona mala que me hace mal, que me hace lo peor que me puede hacer, cualquier cosa, el Señor no me está pidiendo que lo ame, no me está pidiendo que lo ame, eso no me está, ni que deje de sentir lo que siento. Lo que pide es que ore, porque ¿qué le falta a esa persona? Si es tan mala, ¿qué le falta? El sumo bien. Entonces yo lo que el Padre quiere es que ese sumo bien que lo tiene, lo reciba, se abra ese sumo bien. Dios no nos está pidiendo que lo amemos con locura y que hagamos y que no está pidiendo eso. Lo único que está pidiendo es lo que hace Jesús en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, ellos no saben, no te conocen, les falta el sumo bien. Y porque les faltan el sumo bien, están haciendo lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? Matando al justo. ¿Se fija? Se fija que cuando Pedro están en la cena, Jesús le dice a Pedro, yo he orado por ti, porque Satanás te está rondando y yo he orado para que no caigas. ¿Qué le faltaba? El sumo bien. Entonces el tema de orar es un tema de justicia. No es tema de que yo no quiero, yo no puedo, no es eso. No es eso. Es simple y sencillamente de que la persona que más daño hace es por la que es la persona
que le falta el sumo bien. Y acuérdense ustedes que Él vino por los enfermos. Entonces, si yo me doy cuenta que a esta persona le falta el sumo bien, y no es porque no se le dé, porque Dios sí se lo da, es porque esa persona está herméticamente cerrada a ese sumo bien, pues yo debo de orar más y más para que, aunque sea por las grietas, vaya entrando la gracia de ese amor que lo va, pues, sanando. Ese es el tema de la misericordia y de la justicia. Entonces, porque para eso vino el Señor, para los que están enfermos. ¿Sí se fijan? Entonces dice, por eso esa es la práctica de la justicia, amar la caridad y conducirte humildemente con Dios. O sea, Dios no nos obliga a seguirlo, es una propuesta. Ahora, si nosotros aceptamos esa propuesta y correspondemos a ella, pues entonces correspondemos con gratitud y entonces viene el otro tema importante, con alegría. De ahí lo que dice el Papa Francisco, la alegría del Evangelio. ¿Por qué la alegría? Porque fui elegida sin merecerlo, tengo una misión, pero la misión es justamente esa, justamente si yo no puedo amar a esta persona, Jesús no se bajó a abrazar a toda la gente y a decirle, se me olvidó. No, Él después enseñó las llagas, ya resucitado, y no es que se le olvidó. De hecho, después le pregunta a Pedro 3 veces si me quieres o no me quieres. O sea, no se le olvidó nada, pero luego está reafirmando. A ver si aprendemos. Entonces, es importante, dice analógicamente, para evidenciar las exigencias de su enseñanza y que sus discípulos encontrarán oposición entre los de su misma casa. Jesús alude Miqueas 7:6. Vean esto qué interesante Miqueas 7:6. Porque el hijo de... Perdón, ¿alguien más? No, está bien. Porque el hijo deshonra al padre, se levantan la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de uno son los de su casa. Ok, ahí tenemos, eso lo dice Jesús, ¿verdad? Que si lo siguen, miren cómo hace uso exactamente de esta cita de Miqueas. Seguir su mensaje es tener reacciones opuestas, aún dentro de la propia familia, ¿verdad? O sea que dentro de la propia casa, de hecho ese es el tema de hoy en Nazaret, él regresó a su casa. Y su casa no lo aceptó, su humanidad no permitió que vieran en él algo más. Y Juan lo va a decir, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, se dan cuenta que la exigencia de la enseñanza de Jesús no es que todo el mundo va a estar de acuerdo con uno. De ahí que hay un problema cuando la gente dice, por ejemplo, uno tiene que entender lo que es tolerancia y lo que es prudencia. Porque, por ejemplo, la gente dice, no juzgues, no te metas con mi vida, no estés juzgando, mi vida es mi vida, no juzgues. Sí, pero ustedes se dan cuenta de que si hay algo que tiene que uno que decir, uno lo tiene que decir. Y que la consecuencia lógica es que se van a enojar. Así va a ser. Pero uno sabe lo que decía anteriormente, qué es lo bueno que tengo que hacer. Entonces, las líneas están bien puestas. La hora que nosotros no la querramos entender así, ya es otro problema. Otro tema importante es el Magnificat, porque María no se elogia a sí misma. Ella elogia la fidelidad de Dios, la fidelidad que Dios ha tenido en sus promesas, que se han cumplido en ella. Y entonces, pues, retomando el tema de los Sanahuín en Lucas, ¿quiénes son los pobres de espíritu? En Lucas están bien definidos, es María, José, claramente Jesús, es Isabel, Zacarías y Juan el Bautista, es Ana y Simeón en el templo, son los apóstoles. Los apóstoles no es que eran, porque vean ustedes, la pobreza de espíritu no está hablando de dinero,
porque Zacarías era sumo sacerdote, pertenecía a la élite y tenía posición, tenía prestigio, tenía poder, vivía muy bien. Pero realmente él está en una actitud, le costó creer, pero igual estaba esperando, ¿verdad? Esperando que Dios actuara. De todas maneras, le fue difícil, más difícil que a María. María lo entiende más rápido que Zacarías en el Evangelio de Lucas, pero el tema ahí es que la fidelidad de Dios a las promesas manifestadas, ¿en dónde? En los profetas. Entonces, esa fidelidad, darás tu fidelidad a Jacob, tu misericordia a Abraham, las que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces ahí vemos con claridad cómo el tema de los profetas, porque básicamente no es mayor cosa, es el recordatorio de las cosas que Dios ha hecho en la historia, que no se les tiene que olvidar, y sobre todo recordar que si son un pueblo, ese pueblo es pueblo gracias a Él y que ese pueblo ha hecho una alianza con Él. Acuérdense ustedes que cuando Moisés sube al Sinaí y regresa con las tablas y ve al pueblo que ya está haciendo un bacanal, o sea, un culto a otros dioses, Moisés rompe las tablas, lo cual significa no hay alianza, el pueblo no acepta la alianza. Pero el pueblo luego le dice, se arrepiente después de que Moisés les habla, y entonces Moisés vuelve a subir y regresa nuevamente con las tablas. Se supone que el pueblo ya aceptó la alianza. Luego, cuando entran a la tierra prometida, ya ellos están con los ojos todos eclipsados por tanta riqueza que hay en Canaán y por los dioses y por los cultos que tiene Canaán, y han de pensar, bueno, estos dioses sí funcionan mejor que el nuestro. Y entonces siempre les atrae. Entonces, Josué no se hace bolas, sino que, bueno, los que quieran seguir a Yahvé, que pasen a este lado del Jordán, y los que se quieran quedar, que se queden. Entonces pone las 12 piedras como símbolo, como rito, y todo el pueblo acepta seguir a Yahvé. Pero ya vemos que en el transcurso de la historia, por eso vienen los profetas, para recordarles el tema de la alianza, que no se llega a su cumplimiento hasta la persona de Jesús. Luego, ese cumplimiento tiene que llegar a nosotros con los mismos simbolismos del texto, de los textos bíblicos. Vean, la hostia, el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios. Y lo parte. La hostia está partida después, cuando presenta a Jesús como Cordero de Dios. Entonces, primero está haciendo un memorial recordando la cena. La cena tiene también que ver con la práctica judía, todo lo antiguo es lo mismo. Jesús le da otro sentido. Luego nosotros le damos el sentido, pero el sentido es el mismo, que es encarnar la palabra de Dios, hacer la vida. Y entonces el rito que se utiliza es el de Abraham en el capítulo 15 del Génesis. Ahí se va a hacer uno de las primeras alianzas, Dios con Abraham, que parte los animales y se ponen a la mitad, así. Y pasa una columna de fuego para hacer una alianza. ¿Por qué eso? Porque no habían abogados, no habían papeles, así era como se hacían las alianzas. Llegaban a un acuerdo dos partes. Cuando le toca pasar a Abraham, él entra en un sopor, no logra pasar, no hay alianza. Si vieron con Noé, no hay alianza tampoco, el pueblo no cambió. Entonces solo está el arco, es Dios el que hace la alianza. Luego está Abraham, es Dios quien hace la alianza. Luego está el pueblo, es Dios quien hace la alianza. O sea, el ser humano le falta. Entonces, ¿qué pasa? Tiene Dios que hacerse humano para hacer una alianza con el hombre, y es la persona de Jesús. Entonces ahí tenemos la nueva alianza. Y de esa nueva alianza sale un nuevo pueblo. Pero ese pueblo tiene que recordar siempre las promesas que Dios ha hecho y se cumplen en el hoy, y tiene que entonces responder a esa alianza. Esa es la Eucaristía. Es la actualización de ese acto de amor de Dios para nosotros. Y nosotros que le respondemos con amor y que
cuando nos escuchamos su palabra, nos alimentamos de su palabra, nos alimentamos de su cuerpo y nos alimentamos también de la comunidad que es el cuerpo de Dios. Entonces, es la misma trayectoria desde el principio, pero con los tres escenarios. Está el escenario ancestral de esas épocas, con su contexto histórico, luego está el de Jesús, que lo renueva, y luego está nosotros, que lo actualizamos con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Dudas, preguntas? Porque ya tenemos 7 minutos para que se vuelva a acabar. ¿Comprendido? Sí, y algo que quieran añadir. Denso, lo siento. ¿Cómo? Son muchas ideas, pero está bien. Sí, son muchas ideas. Y miren que solo estoy utilizando una sola parte. Tienen todo el material para leerlo. Pero la idea central es el hilo conductor que va desde el Antiguo Testamento, pasa al Nuevo Testamento renovado y con nosotros actualizado. Ese es como el objetivo de los cursos bíblicos, de que nosotros podamos entender esa dinámica. Que no leamos que cuando estamos escuchando la palabra de Dios, no, eso ya me la sé yo, esa historia, ahorita van a ser la Samarita, esa ya me la sé, ya ni pongo atención, no. Hay que ir buscando las conexiones para ir entendiendo qué me dice esa palabra hoy. Entonces, son muchas ideas, pero sí tienen que ir leyendo, porque no es suficiente lo que yo les digo. Por eso era importante que tuvieran las fotocopias, porque el material es bastante y el tiempo es muy corto y es mucho material. Entonces, sí tienen que ir un poquito dando tiempo a este curso. Las virtuales sobre todo, pues, porque es una exigencia un poquito mayor para las que están recibiendo la clase virtualmente, pero igual el diplomado es lo mismo, ¿verdad? Es la misma cosa, tienen todo el material escrito y lo tienen en la introducción de su Biblia, por lo menos la ubicación del texto. Entonces, ¿ya no tienen ninguna pregunta, duda ni nada más? ¿No? ¿Algo que aportar, algo que decir, algo que aclarar, algo? ¿No? ¿Sugerencias? Bueno. Entonces me da mucho gusto que estén bien y que todo les queda claro. Les sugiero que sí vayan leyendo y vayan haciendo el trabajo de poquito, porque si no al final van a sentir que es mucho trabajo y se van a ofuscar. Vayan haciéndolo de poco a poco. La otra semana, si Dios lo permite, vemos los 3 Isaías. Así Una es. pregunta. Dígame. ¿En algún momento vamos a ir haciendo tareas o cómo vamos a ir haciendo nuestra zona? Yo ya se los puse en el programa. Ustedes, ok, lo voy a ver. Ustedes tienen que leer las introducciones de todos los profetas, de todos los libros de los profetas y ubicar ahí el contexto histórico, el contexto geográfico, los destinatarios, el mensaje. Y todo ese material lo tienen en la introducción y lo tienen desarrollado en las fotocopias. Eso tiene que ir en los profetas y en los sapienciales, y eso al final me tienen que dar todo el material. Ustedes lo van haciendo a su propio paso, no hay exámenes, ese es el trabajo. Muy bien. Y en el último momento solo les pido la síntesis de la aplicación de esos textos en la vida actual. ¿Cómo lo pueden ustedes decir que el curso les ayudó concretamente a qué en su práctica cristiana? Gracias, Betsy. Muy bien. Entonces les agradezco mucho y que pasen entonces feliz noche. Feliz noche. Gracias a usted. Gracias, Betsy. A la orden. Y entonces se acuerdan de que la grabación va para WhatsApp.
Y va al portal, al diplomado nocturno y a virtuales. Muy bien, Betsy. Vamos a estar ahí atentos. Bueno. Muchas Bueno, gracias por buenas todo. noches. A A usted ustedes. muchas gracias. A ustedes. Buenas Adiós, noches. chicos. Terminó.